decía ayer que el proceso de maduración, las fases de maduración, tanto para neutrófilo, sinófilo, basófilo, es la misma, las etapas son las mismas. Desde luego que lo que cambia por el simple nombre, cuando hablábamos de cómo se ve como resultado de las tinciones, pues es que los gránulos se ven como violetitas, pero no ese violeta intenso, y se ven como pequeñitos, y eso, por eso se llama neutrófilo, por la coloración que se aprecia en el citoplasma. Si ustedes recuerdan, así empezamos diciendo que en citoplasma se ve tal o cual tonalidad. Entonces, por eso es un segmentado neutrófilo, y les decía ayer, en promedio son de 3 a 5 lóbulos, como se segmenta el granulocito como célula ya madura. El neutrófilo, la función principal que tiene, para empezar, pues es una célula fagocítica. ¿Y qué fagocita? Bacterias. Entonces, esto es lo que para laboratorio nosotros, bueno, ustedes también porque llevaron histología, llamamos un campo, ¿no? Cuando ponemos el portaobjetos, el frotis al microscopio, pues es un campo. En este campo estamos viendo lo que se dice relación mieloide-eritroide normal. ¿Cuándo se dice relación mieloide-eritroide normal? A pesar de que los eritrocitos pertenecen a la serie mieloide, cuando decimos relación mieloide-eritroide normal, hablamos de que son millones de eritrocitos y miles de leucocitos. En este caso, son segmentados neutrófilos y un monocito, en este caso. Entonces, así es como decimos cuando se habla o cuando ustedes oigan decir relación mieloide-eritroide normal, significa eso, que en un campo o cuando se termina de leer el frotis, ¿cuándo terminamos de leer un frotis en una BH? Cuando contemos 100 leucocitos. Si el paciente tiene pocos leucocitos, nos vamos a tardar mucho. Si el paciente tiene muchos leucocitos, vamos a terminar de volada la lectura del diferencial, que ya en la próxima clase hablaremos de la BH. Entonces, aquí tenemos un campo y aquí tenemos los neutrófilos segmentados, y aquí se alcanza a ver cómo se separan. Dos lóbulos. En promedio tienen de 3 a 5, pero una vez que el núcleo se segmenta, pues es un segmentado. Pero en promedio la mayoría tienen de 3 a 5 y más tienen 3 lóbulos, pero de 3 a 5 es normal. Bueno, cuando nosotros queremos distinguir una célula que ya sea displásica, que morfológicamente no se logran apreciar bien las características porque precisamente es displásica, o es tal su inmadurez que también no logramos identificar si va a ser neutrófilo, basófilo o eosinófilo, empiezan a utilizarse otras tinciones. Como les decía, la hematología, cuando se inicia el estudio de las células, se basa mucho en el uso de colorantes. Entonces, por eso hablamos de tinción. Y como ustedes pueden ver aquí en pantalla, dice mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa es una enzima característica de la serie granulocítica. Entonces, cuando nos topamos con una célula displásica y que como que no sabemos como para dónde va, podremos utilizar un colorante. En hemato, algunas tinciones se llaman de acuerdo a lo que tiñen, y ya en algún otro momento pues van cambiando su nombre. Entonces, en este caso, por eso dice mieloperoxidasa. ¿Qué significa? Que ese colorante se llama mieloperoxidasa porque tiñe a la enzima mieloperoxidasa. Desde luego que si es un mieloblasto, sí tiene mieloperoxidasa porque es de la serie granulocítica, pero un mieloblasto puede tener las características que veíamos en clase pasada, que podemos fácilmente en médula ósea hacer referencia a que sea mieloblasto, pero ¿qué pasa si cuando está así, pues no se le vieran núcleos,
no se viera la cromatina, y entonces como que no sé, entonces es cuando podríamos utilizar algunas tinciones, por ejemplo la amiloperoxidasa, que va a identificar células que pertenecen a la serie granulocítica y que esta tinción toma importancia cuando empezamos el estudio de las leucemias, que en su momento veremos. Y entonces por eso se ve así la célula. Esto no es alguna anormalidad, sino que se le aplicó esa amiloperoxidasa y entonces así se ve. El trabajo de los neutrófilos, de los segmentados neutrófilos, entonces decía hace un momento, son células fagocíticas y lo que fagocitan son bacterias. Y entonces, ¿cómo lo hacen? Pues aquí está una bacteria y aquí está una representación de lo que sería un neutrófilo, sus glóbulos, sus segmentos. Como toda célula, pues también tiene organelos y ese neutrófilo, pues como va a fagocitar, pues va a endocitar a esa bacteria y va a formar un fagosoma. Los gránulos que tiene el neutrófilo sirven para envolver a la bacteria una vez que ya la fagocitó. Y con ello, pues digamos, esos neutrófilos son tóxicos para la bacteria y la mata, aparte de que la fagocita la mata. Para eso le sirven los gránulos que tiene el neutrófilo. Entonces, forma ese fagosoma, le vierte sobre la bacteria sus gránulos y con eso la elimina. El inconveniente que tiene el pobre neutrófilo es que aparte de eliminar a la bacteria, pues también muere él. Entonces, por eso, ¿dónde inicia un proceso infeccioso generalmente? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Se refiere a qué órgano? Perdóname. ¿Se refiere a qué órgano? Como la piel, por ejemplo. Sí, pero en general, ¿dónde inicia un proceso infeccioso? La mayoría de las veces. Que claro, que si es una infección urinaria, pues va a afectar las vías urinarias, ¿verdad? Si es una infección, si es una dermatitis, por X o Y agente patógeno, pues va a invadir la piel, pero yo me refiero de manera general dónde inicia un proceso infeccioso, cómo se identifica un proceso infeccioso. En sangre por la formación de anticuerpos. Pues no. Un proceso infeccioso inicialmente se origina en el tejido X y Y. Ya, como les decía, si es urinaria, pues obvio, si es gastrointestinal, si es de la piel, etcétera, etcétera. Pero es en tejido. Este neutrófilo es una célula sanguínea, por lo tanto no está en tejido. Y pues lo que tiene que hacer el neutrófilo es salir de sangre porque la infección o inicia en tejido. Desde luego, si ese proceso infeccioso no se soluciona mediante los mecanismos de defensa del organismo o la ayuda de un tratamiento farmacológico, entonces sí puede llegar a sangre y convertirse en una septicemia o incluso iniciar como septicemia o iniciar la infección en sangre, por ejemplo, en una fractura expuesta. Está un albañil allá en el segundo o tercer piso, cae y pues imagínense dónde cae, ¿no? Entonces ese suelo, pues desde luego que está súper contaminado y es una fractura expuesta y entonces esa bacteria pues puede irse directo a sangre porque la fractura pues le va a ocasionar, y si es expuesta, pues, lógicamente va a ocasionar herida en el paciente, va a ocasionar hemorragia y entonces la bacteria que estaba ahí en el piso pues sí se puede ir directo a sangre. Entonces sí,
ahí es cuando el paciente puede iniciar su proceso infeccioso en sangre. Pero la mayoría de las veces un proceso infeccioso inicia cuando causa daño tisular. Ahí es donde inicia el proceso infeccioso. Entonces, como el neutrófilo está en sangre, pues tiene que salir a tejido para realizar esta fagocitosis. Y entonces, lógicamente, que al salir a tejido, pues disminuye la cantidad en sangre. Y como disminuye, pues la médula ósea, que es la que realiza la hematopoiesis, pues tiene que aumentar la cantidad de células porque el organismo las está utilizando, más cuando el proceso infeccioso es severo. Entonces, por eso la respuesta inicial que nosotros encontramos en un paciente cuando empezamos a hacer estudios de laboratorio, pues es que haya un aumento de los neutrófilos en sangre, porque la médula ósea está produciendo más porque se necesita. Y si ese proceso infeccioso avanza, porque, como les decía, en primera instancia, pues tienen que dar respuesta a los mecanismos de defensa. ¿Cuál es el primer mecanismo de defensa en un proceso infeccioso? Inflamación. La piel. Parte. La fiebre. ¿Perdón? La fiebre, la inflamación. Pues sí, pero la respuesta inmunológica, ¿cómo inicia? La barrera, la piel primero. La innata. Sí, pero si ya hay una infección, pues es porque se vieron rebasadas esas barreras, ¿no? Las mecánicas, las químicas, las bacteriológicas se vieron rebasadas y por eso inició el proceso infeccioso. Entonces, ya que inicia el proceso infeccioso, pues entran las células efectoras de la respuesta inmunológica, ¿cómo se llama? ¿Con la que nacemos? Inmunidad innata. De la inmunidad innata. Entonces empiezan las células efectoras y las respuestas propias de la inmunidad innata. Entonces, ¿cuáles son las células efectoras? Macrófagos, neutrófilos. Las células cebadas. Entonces, la primera célula fagocítica, pues es el macrófago, ese sí están de por sí en tejido, pero pues lógicamente los macrófagos agarran parejo, ¿no? Son células fagocíticas que independientemente si es bacteria o algún otro agente patógeno, sí, ya se vieron rebasadas, les decía, las barreras. Ahora inicia la inmunidad innata a través de las células efectoras, inician los macrófagos y si es una infección bacteriana, pues salen a tejido los neutrófilos. Y por eso les decía, la respuesta fisiológica es que ante un proceso infeccioso, pues la médula ósea tenga que producir más neutrófilos porque tienen que salir a tejido. Entonces, por eso inicialmente hay un aumento en los neutrófilos y si ese proceso infeccioso no se soluciona, pues lógicamente que en un momento dado la médula ósea se puede ver rebasada en la cantidad de células que mandas a tejido y empiezan a disminuir en sangre. Y no porque el paciente esté inmunocomprometido, no porque no tenga un proceso infeccioso, que a veces es lo que interpreta el médico que no sabe hematología. Entonces, por eso es lo que inicialmente hace el neutrófilo, fagocitar bacterias, fagocitar y destruir bacterias. Luego, dentro de lo que es la granulopoiesis, está aquí el mieloblasto eosinófilo y si ustedes ven, se ve igual que el otro, ¿no? Sí, se parece a este que veíamos hace un momento, un mieloblasto neutrófilo. Por eso es que morfológicamente de repente pueden no ser distinguibles las células y lógicamente tener que utilizarse otras técnicas que no sea la primera visualización que se observa al microscopio, porque se parecen. ¿En qué momento vamos a saber que esta célula va a ser un eosinófilo conforme avanza su proceso de maduración?
porque entonces aquí ya vemos el citoplasma plenamente eosinófilo, anaranjado. Y es cuando sabemos que esta célula es un eosinófilo conforme va avanzando su proceso de maduración. Pero cuando es un mieloblasto, pues no tenemos idea para dónde va, si para ser neutrófilo, eosinófilo o basófilo. Entonces, por eso empiezan a aplicarse, en este caso la mieloperoxidasa que les decía, tampoco nos va a decir que es un eosinófilo, simple y sencillamente nos dice que esa célula que morfológicamente no sabíamos bien a qué línea pertenece a la granulocítica, pero no especifica que sea eosinófilo, basófilo o neutrófilo. Y aquí está con la imagen que iniciamos para ir distinguiendo las tonalidades del uso de colorantes, es un mielocito eosinófilo. Un metamielocito eosinófilo, ya porque vemos el citoplasma eosinófilo anaranjado, y pues ya está segmentado, así se ve cuando ya observamos al microscopio la sangre de nuestro paciente, que hay eosinófilos. Este eosinófilo, este segmentado eosinófilo, ¿qué función tiene? Este se va a activar cuando el proceso infeccioso es por un parásito o en una respuesta de hipersensibilidad, una alergia. Entonces, por eso, cuando nosotros empezamos a estudiar a nuestro paciente y lo que tiene son muchos eosinófilos, que es como le decimos comúnmente, aunque su nombre completo es un segmentado eosinófilo, pues tenemos dos opciones. Claro que clínicamente nosotros ya estamos viendo al paciente, ya sabemos que nuestro paciente lo que tiene es un cuadro clínico compatible con una parasitosis. Y entonces cuando laboratorio nos dice que hay muchos eosinófilos, pues lo confirmamos. ¿Cuál parásito? Pues ya entra otro estudio de laboratorio. Pero si clínicamente nuestro paciente tiene datos de una hipersensibilidad y nos reportan el aumento en los eosinófilos, también lo confirma. Tampoco sabemos a qué. Nada más nos confirma que hay una respuesta de hipersensibilidad, o mejor dicho, nos confirma que hay una respuesta de hipersensibilidad que nosotros ya identificamos clínicamente. Luego tenemos un mieloblasto basófilo, que también se parece a los otros mieloblastos. Claro que aquí tiene unas vacuolas, pero finalmente se parece al otro mieloblasto. Por eso es que cuando son mieloblastos no podemos identificar así nada más por vista al microscopio qué tipo de mieloblasto. Cuando avanza en su proceso de maduración y ya vemos los gránulos basófilos, un azul como más intenso, es cuando decimos que esa célula es basófila. En este caso, pues los mismos gránulos son tan marcados que no nos permite identificar muy bien. Aquí sí se logra identificar el borde del núcleo, pero acá como que, pues aquí más o menos sí, pero acá como que no tanto, pero ya estamos viendo los gránulos y sabemos que es una célula basófila. Conforme vaya progresando sus etapas de maduración y logremos identificar aquí los segmentos, bueno, ya sabemos que es un segmentado basófilo. ¿Qué función tiene esta célula? Pues una función muy concreta no se sabe. Lo que sí se conoce es que aumenta ante un proceso inflamatorio. Evidentemente, si hay un proceso, una infección, como parte de los mecanismos de defensa, como parte de la respuesta inmunológica, ocurre inflamación. Entonces, siempre que hay infección, hay inflamación. Y vamos a encontrar aumento en las células basófilas, pero no siempre que hay inflamación es por infección. Puede haber alguna otra patología que le esté ocasionando inflamación al paciente y que no sea un proceso infeccioso. Entonces, por eso, el aumento de segmentados basófilos, cuando clínicamente estamos viendo a nuestro paciente con datos de infección, pues va de la mano
con el aumento ya sea de eosinófilos o de neutrófilos. Cuando nuestro paciente clínicamente no vemos datos de infección, pero sí vemos datos de algún traumatismo, por ejemplo, en el que obviamente existe inflamación, también pueden estar aumentados, pero ni los neutrófilos ni los eosinófilos estarían aumentados porque esa inflamación no es por un proceso infeccioso. Entonces, como empezamos nosotros a interpretar nuestros resultados de laboratorio. Luego tenemos el monocito. Entonces, como siempre, tenemos que empezar el proceso de maduración con la célula tronco hematopoyética, unidad formadora de colonias monocíticas, monoblasto. Aquí está otro blasto, que también pues no queda muy claro que sea monoblasto, tal vez un poquito, porque si ustedes logran apreciar, se ve un nucleolo. Y en las otras células se veían varios nucleolos, pero no es tan que con nada más eso digamos que es un monoblasto. Ese monoblasto sigue su proceso de maduración y se convierte en un promonocito. Este promonocito se ve como si el núcleo estuviera invaginado sobre sí mismo, como si se doblara sobre sí mismo. Ese es un promonocito. Ese promonocito termina, es las etapas de maduración más cortas, porque de promonocito se convierte en un monocito. Es una célula con un citoplasma irregular, con un núcleo irregular, y son células grandes. Si ustedes ven, en comparación con el eritrocito, son células muy grandes. A diferencia de estos segmentados sí son más grandes que los eritrocitos, desde luego, pero no tanto como el monocito. Esto es muy importante para la próxima clase en que ya vamos a hablar de la VH, en lo que les voy a ir comentando. Entonces, este monocito es una célula sanguínea, es una célula también fagocítica, pero que todavía termina su proceso de maduración en tejido y se convierte en macrófago. El macrófago entonces es una célula que tiene su origen en médula ósea, que es su precursor es el monocito, pero que cuando sale a tejido, ahí termina su proceso de maduración y se convierte en un macrófago. Cuando está en sangre, se llama monocito, y cuando sale a tejido, y no necesariamente sale porque haya un proceso de infeccioso, sino que ahí es el sitio donde normalmente se encuentran los macrófagos, en tejido. Y normalmente, pues porque obvio, ahí es en donde se necesitan, porque como les decía hace un momento, cuando inicia un proceso infeccioso, inicia la mayoría de las veces en tejido, con sus excepciones, dependiendo el mecanismo del trauma, puede llegar directo a sangre. Por ejemplo, en una cirugía también puede haber algún tipo de contaminación, y no necesariamente porque se haya utilizado material que no esté estéril, sino dependiendo del tipo de cirugía que se esté realizando. Se pudiera ocurrir una contaminación y entonces tener el paciente una septicemia donde va a iniciar directamente en sangre, pero la mayoría de las veces todo proceso infeccioso inicia en tejido, y por eso pues la naturaleza, yo siempre digo que la naturaleza en su infinita sabiduría, por eso ahí están los macrófagos en tejido, porque ahí es donde se necesitan para fagocitar a cualquier antígeno que ingrese al organismo. Entonces, esos son los macrófagos. Entonces, del esquema que veíamos iniciando, pues ya vimos la eritropoiesis, la granulopoiesis, que nos da como resultado un segmentado, que puede ser neutrófilo, que puede ser eosinófilo o que puede ser basófilo. Vimos ahorita el proceso de maduración para que se obtenga el macrófago, la primera célula fagocítica, que está en tejido, y de la serie mieloide, pues nos falta la plaqueta. Esta plaqueta, creo que no puse, bueno,
Este es otra vez tiene que iniciarse con célula tronco hematopoyética, unidad formadora de colonias megacariocíticas, y ahora se llama megacardioblasto. Este megacardioblasto sí ya se ve diferente de los otros blastos. Es un poco más fácil identificar que sea un megacardioblasto. Ese megacardioblasto, su siguiente etapa de maduración es un promegacariocito, después madura y se convierte en megacariocito, de ahí pasa a proplaqueta para que finalmente se convierta en plaqueta. Entonces tenemos el megacardioblasto y el promegacariocito, y aquí están las plaquetas. Las plaquetas, fíjense que, déjenme ver la otra, ajá. Las plaquetas, esta está grandota. ¿Por qué? Me voy a regresar tantito. Algún frotis, ajá. Esta es una plaqueta, esta es otra plaqueta. Son muy pequeñitas las plaquetas, pero a veces se conglomeran, como que se juntan, se pegan, y es cuando el laboratorio les describe conglomerados plaquetarios o aglomerados plaquetarios, porque aquí varias plaquetas se pegaron. O también el laboratorio les puede describir una plaqueta gigante. Y entonces, lógicamente, que eso en su momento vamos a ver para qué nos sirve que el laboratorio nos diga que si hay o no hay agregados plaquetarios. Lo que hay no son agregados plaquetarios, es una plaqueta gigante cuando veamos las trombocitopatías. Y llegamos al esquema de maduración linfoide. Esto que decía yo en la clase pasada, ¿no? La serie mieloide, pues son varias células que están pasando sus procesos de maduración. Y cuando decimos linfoide, pues decimos pues nada más linfocitos, pero nada más linfocitos como que es muy a la ligera. Lo que es el esquema para la maduración de la célula hasta la obtención de linfocitos, pues es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque también depende en primera instancia por lógica de médula ósea, porque ahí inicia la linfopoiesis, pero también de el estímulo que recibe el organismo de cada persona ante la presencia de antígenos. Desde luego que cuando hay antígenos, pues es necesario que este proceso de maduración ocurra de la manera más rápida posible, porque como decía hace rato la compañera, se necesitan anticuerpos. Pero bueno, vamos a hablar primero desde el punto de vista de lo que es la hematología, el proceso de maduración linfoide. Para eso, pues otra vez está la célula tronco hematopoyética que madura y se convierte en unidad formadora de colonias linfoides. Esa unidad formadora de colonias linfoides o célula formadora de colonias linfoides, pues se tienen que formar 3 grandes grupos de linfocitos. Los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK, natural killer. Estos natural killer es lo mismo que digamos linfocitos a que digamos células. De repente los libros nos dicen linfocitos, de repente en la siguiente hoja dice células y de repente digo, bueno, por fin, ¿qué son linfocitos o células? Pues los linfocitos son células. Entonces, la bibliografía a veces ahí nos empiezan a confundir porque les decía en una página dice linfocitos T y en otra página dice células T y estamos hablando de la misma. Estas células NK, natural killer, están como clasificadas dentro de la respuesta innata, porque estas natural killer en primera instancia se encuentran muchas de estas células en piel, porque como decía hace rato Brenda, bueno, la piel es una barrera, sí, efectivamente. Esa barrera ahí está mientras esté íntegra. Si no tienes ninguna heridita, pues ahí está la piel y por eso afortunadamente nosotros que estamos en contacto todos los días, las 24 horas, en contacto con diferentes agentes patógenos, pues lógicamente esos agentes patógenos no ingresan. En primera, pues sabemos que la piel es el órgano más grande
y esta piel mientras esté íntegra, pues no va a pasar nada. Pero en el caso que perdiera esa integridad, pues ahí hay células natural killers. Los linfocitos, en primera instancia, lo que hacen es destruir cuando se tratan de agentes patógenos intracelulares. Sabemos que el problema de los linfocitos cuando atacan a organismos intracelulares es que, pues sí, le dan en la torre al agente patógeno y a la célula huésped. Ese es el terrible inconveniente, pero bueno, los mecanismos inmunológicos alcanzan un equilibrio. Pero bueno, desde el punto de vista de la linfopoiesis, entonces esta célula formadora de colonia de linfoides lo que hace es avanzar. Anteriormente se hablaba de una linfopoiesis muy fácil. De la célula tronco, lo que seguía era el linfoblasto, luego prolinfocito y linfocito. Y ya, está muy fácil. Actualmente se sabe que no es así de sencillo. Entonces, por eso ahora ya no es actual hablar de linfoblastos, pero las leucemias todavía le seguimos diciendo linfoblástica. Entonces, pues todavía estamos como en el inter, ¿no? Como en ese periodo en el que sabemos que ya no deberíamos de decirle linfoblasto, pero pues hay leucemia linfoblástica, entonces estamos en ese inter. En algún momento esto va a cambiar. De momento, entonces, ya no es tan fácil la linfopoiesis de decir linfoblasto, prolinfocito y linfocito. Entonces ya lleva más complejidad. Como faltan básicamente 5 minutos, vamos a dejar la linfopoiesis para la próxima clase. Mientras, por favor, les voy a poner la primera tarea. ¿Qué van a hacer como primera tarea? Recuerden que las tareas las van a hacer por equipo, porque si no, me dedicaría yo a revisar 50 tareas casi y ya nunca más doy clase. Entonces, todas las tareas las van a hacer por equipo. ¿Qué van a hacer la primera tarea? Van a realizar una investigación, aparte de lo que yo les comenté, una investigación de la hematopoiesis. Esa investigación me la van a plasmar en un Word que no tenga más de 3 páginas, porque van a sintetizar, y luego van a hacer un diagrama parecido al que tienen en pantalla, pero que no sea igual, ¿verdad? De la hematopoiesis. Eritropoiesis, granulopoiesis, megacariopoiesis, monopoiesis, o sea, cómo van las etapas de maduración del eritrocito, del segmentado, de la plaqueta, del monocito, y en la próxima terminamos al linfoide. Yo creo que ahorita en el transcurso del día les subo la tarea, pero les voy a dar la fecha como por el lunes como por el martes, para que puedan complementarla con lo que es la linfopoiesis. Pero más o menos ya les estoy explicando lo que van a hacer para que puedan, yo la voy a subir yo creo que hoy, pero la fecha para subirla, la fecha límite va a ser como por el martes. Entonces, pues gracias, nos vemos mañana que todavía no tenemos tarea, nos vemos mañana que es jueves, creo. Nos vemos mañana a las 4 y ya el lunes ya cambia el horario. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.